Hoy voy a hablar un poquito de un término que se llama request for evidence, ¿verdad? Que se requiere una evidencia porque el oficial de UCIS, ¿por qué digo de UCIS? Porque está la Constitución de Estados Unidos se compone, como en México y en otros lados, de un presidente, el poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. En este caso, cuando hablamos del poder ejecutivo, estamos dentro del poder del presidente, ¿no? Ese es el poder, la rama del derecho, estamos dentro de ello. Y entonces se subdivide. Están las cortes de inmigración, está UCIS. UCIS es donde uno paga, los inmigrantes pagan. No te creas que el presupuesto sale de la gente acá de Estados Unidos. Eso sale realmente de las cuotas que cobra UCIS a los inmigrantes. O sea, tenemos que tener claro. Y entonces, una de las cosas que cuando uno aplica para una residencia, ciudadanía, para un TPS, todas esas cosas le mandan a pedir dinero. Y entonces, una de las cosas que si el oficial de UCIS no está claro, le va a solicitar a usted que le aclare ciertos asuntos. Y le puede aclarar, le puede decir, mira, yo voy a necesitar un acta de nacimiento original, no me lo sometiste. Inclusive hay veces que sí lo sometiste y vas a tener que buscar otro. Uno no pelea con el oficial. Ellos, pues básicamente, uno trata de llevarse chévere con ellos para que no te nieguen la solicitud. Pues básicamente esa es la figura jurídica que tenemos ante nosotros. El request for evidence, en inglés le llamamos RFE, request for evidence, ¿ok? Siempre que escuchen eso, eso se llama así. Bien, entonces, eso viene en un papel amarillo. Le notifican, si tienes abogado, pues le notifican a través del abogado y a veces le mandan copia también al cliente. Y entonces, el cliente lo ve, llama a su abogado y me dice, ¿qué es esto? Y me dice, tranquila, no te preocupes, vamos a resolver ese problema. Nos van a dar 90 días, que es el lapso completo, más largo, y tienes que buscar toda la prueba que te están diciendo. Lo primero que uno hace es ver el lapso de tiempo. Si te dieron 30 días, 15 días, 90 días, pues entonces anota eso bien, porque como decimos en Puerto Rico, si se te pasa el tiempo, se murió Panchita. Aquí no hay otra cosa que volver a solicitar y gastaste todo el tiempo y se atrasa un montón. Por lo tanto, ese lapso de tiempo es lo primero que vamos a hacer, anotar eso cuando es que vence. Y hay que responder, ¿verdad? Con evidencia. Vamos a hacer un checklist, vamos a revisar las aplicaciones. Cuando usted entra a lo que se llama ucis.gov y busca, por ejemplo, un ajuste de estatus, una 485, tenemos esa situación donde tenemos un request for evidence y tenemos que movernos rápido, ¿verdad? Para hacer. Y lo que yo hago en mi oficina, la práctica es que no solo yo abro el sobre o veo qué es el request for evidence y analizo primero yo qué es lo que está pidiendo. ¿Qué se nos está pidiendo? Se lo paso a otro abogado, a una paralegal experta en inmigración, y quiero saber lo que la otra persona entiende claramente, porque tenemos que entender bien claro qué es lo que UCIS quiere pedirnos. Es lo primero que tenemos que hacer. Hacemos un checklist, el tiempo, el lapso de tiempo que tenemos. Entonces, ustedes ya saben, muchos de ustedes, lo que es TPS, por ejemplo. Vamos a enfatizar lo que es TPS, que es temporary, que es TPS. Eso es, se lo dan a los venezolanos, básicamente, que es una estadía temporal, ¿ves? Es una residencia permanente, pero temporal. Entonces, es hasta que caiga, por decirlo así, hasta que caiga Maduro. Entonces, le dan esa estadía acá en Estados Unidos para asegurar de que una vez pase el régimen o lo que sea, pues entonces Estados Unidos entiende, ya pasó lo que pasó, pues entonces te quitan el TPS y si tú no has arreglado, pues te tienes que ir. Ese es el TPS.
es una protección temporal contra la deportación. En los casos de asilos defensivos que tienen corte, por ejemplo, un venezolano o un nicaragüense que aplica un TPS, ¿esas cortes se cancelan temporalmente o definitivamente o se hace un cierre administrativo? ¿Me podría explicar eso, por favor? Mira, ok, el TPS que está ahora como tal, ustedes llaman ahorita allá, nosotros decimos ahora, es el venezolano, básicamente, porque el nicaragüense, hace tiempo no lo dan, no le dan una renovación como tal. Eso hace tiempo, los que son tepecianos de Honduras o de El Salvador o lo que sea, pues no hay una reajustamiento de ellos, sino que el venezolano tiene hasta el año que viene, es decir, hasta el 2 de abril del 2025 para solicitar por última vez, a menos que venga Camara y quiera extender el término, depende del presidente de turno. ¿Ves? Si es Trump, no creo que lo vaya a dar, no sé, como sea. Pues entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces corre paralelo, no, uno no cancela otra causa. Los TPS son TPS y es soberano, no interfiere con la causa de acción. Yo quiero preguntar, si yo viajo, ¿cuáles son las condiciones que debo tener o requisitos para solicitar el asilo paralegal? Y también, si yo ingreso como turista, con visa de turista, ¿puedo solicitar este tipo de trámite migratorio o no lo puedo hacer? Muchas gracias. Ok, déjame ver si entiendo, Patricia. Me dice que una persona, no sé si me mencionaste si es de Venezuela o si es de otra nacionalidad. Entra, no, colombiano. Una colombiana entra aquí como turista, que si puede entonces quedarse aquí y plantear el TPS, ¿correcto? El trámite de asilo de lo que estamos hablando. Okay. Gracias. Asilo lo puede hacer todo el mundo, ¿ok? Puede hacer el asilo, otra cosa es ganarlo, pero el TPS solamente lo hace en un venezolano que pueda, el TPS se extendió a Venezuela, pues entonces podría hacerlo con venezolano, pero no un colombiano. Colombiano tiene una reunificación familiar y eso es cuando una petición familiar está pendiente y podemos entonces hacer otro trámite. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ningún trámite pendiente, tengo mi visa de turista, quisiera quedarme y utilizar alguna de las herramientas que da la migración para hacerlo. Entonces, ¿qué sería lo más conveniente para mí? ¿Cuándo lo podría hacer? Y lo otro, para solicitar asilo se hace inmediatamente uno llegue como turista a Estados Unidos o después de unos días o meses. Ok, bien. Tú tienes dos maneras de entrar a este país. Una legal y una ilegal. Presentarte a la frontera, CBP-1, que es preguntar, ¿verdad? Lo que te llega una cita y te dan una I-94 y entras legalmente al país. Ok, bien. Me estás diciendo que si puedes someter el asilo. Si la verdad es que tú necesitas y estás huyendo del régimen de Petro, pues entonces podrías venir aquí y plantear eso. O tienes una causa distinta, ¿verdad? Pero si tienes algo que no sea frívolo, pues entonces podrías entrar, si tienes visa, pues entrar con la visa y quedarte más de 6 meses y se te vence. Y sometes el asilo antes de los 6 meses o aún después de los 6 meses, no hay problema. Lo que pasa es que si lo sometes después de los 6 meses, estás acumulando presencia indocumentada en el país, no tiene efecto para algunas cosas, para otras sí. Simplemente podrías hacerlo. Yo no recomiendo venir si no hay necesidad a este país con una acción que no sea real de persecución política en tu país o tengas una persecución religiosa. Son cinco criterios: religiosa, nacionalidad, raza, grupo social particular, ese tipo y política, ¿no? Y si no tienes una de ellas, pues básicamente
es probable que pierdas tu tiempo, tu dinero a venir a este país a hacerlo de esa manera. Este país entra legal o tienes otro trámite. Si eres profesional, pues hay otro tipo de visa, E5, E2, que de eso vamos a estar hablando posteriormente. Pero volviendo al tema del TPS, entonces ya dije de que esa solicitud inicial de TPS o de ajuste de estatus que queremos hacer, debemos de ser bien detallistas, hacer un checklist para ver si cumplimos con todo. Cuando uno se va a usis.gov y busca la evidencia que se somete por cada uno de los trámites, pues la ley te dice, ¿verdad? Te dice necesitas acta de nacimiento, necesitas acta de nacimiento de tus hijos, lo que sea, para probar las cosas que hay que probar. ¿Ves? Entonces, es lo mejor hacerlo, no esperar someter las cosas con rapidez para después tener que enfrentar un RFE, Request for Evidence, porque es un turno final al bate porque no hiciste las cosas bien. Puede que la haya hecho bien y sea negligencia del propio oficial de UCI y que entonces tengamos que aclarar. Bien, entonces, una de las cosas que enfrentamos con los tepecianos, y la palabra tepecianos son las personas aplicantes del TPS, pues es que le están haciendo, después que esto es política, ¿no? Porque hay elecciones en Estados Unidos y entonces pues hacen cosas, los republicanos tienen que cuidarse de los, los demócratas se cuidan de los republicanos, porque los republicanos se autodenominan que son más patriotas y que quieren más a los americanos que a los extranjeros y que los extranjeros son un problema para este país. Son culturas y un discurso político que ellos hacen. Entonces, se tienen los demócratas en defensa de que no los desprestigien, de que son proinmigrantes, pues entonces ponen más duro la cosa, el TPS, y le dicen, mira, como estoy en política, pues déjame mandar request for evidence para retrasar la cosa en lo que se dan las elecciones, para decir que somos fuertes contra los migrantes, no los queremos. O sea, eso es un juego de dominó aquí, de ajedrez. Y entonces le mandan esos requests for evidence. Entonces, esto es tan ridículo, donde le mandan un request for evidence a un inmigrante en este país, un solicitante, para demostrar y acepte o no acepte lo que el delito de alien smuggling, de traer clandestinamente a unas personas, y resulta que es mi hijo, que yo vengo con mi esposa y traigo 3 hijos. Ah, tú traíste ilegalmente a una gente que se llaman sus hijos. O sea, ¿cómo que ilegalmente? Son mis hijos. O sea, pero hay que justificar y decirle, mira, o sea, no peleamos con el oficial, pero le decimos, mira, sí, está bien, traje a mis hijos, pero yo adoro a mis hijos, o sea, yo no podía dejarlos en Venezuela, tuve que traerlos por la fuerza, lo que sea. Pues eso son cosas que hay que justificar y muchas veces se hacen con algo aclarativo o hacer un waiver, que es un perdón. Se hace un perdón junto con esa solicitud. Entonces, uno lee bien de lo que UCIS te está pidiendo, hay que leerlo, y si podemos tener 3 personas leyendo lo mismo, ¿verdad? Y podemos discutir, mira, UCIS quiere decir esto, tú entiendes lo mismo, y de esa manera no desperdiciamos ese turno al bate para que después no te vuelvan a hacer otro request for evidence y sigue extendiéndose más tiempo y tardas más en lograr ese remedio migratorio. Se puede responder el request for evidence de 2 maneras. Uno, online en usis.gov, y uno puede hacer el trámite o lo puede hacer por papel. En papel lo mandas allá con acuse de recibo, pero online es mucho más rápido y responde más rápido. O sea, todo está computarizado. Se debe hacer as soon as possible. Rápido que tú tengas la evidencia, muévete rápido y responde a tu request for evidence. Puede que haya que justificar si saliste del país. A veces tú tienes una solicitud de residencia y saliste un momento a México y tuviste que volver por una muerte de tu mamá o algo y fue temporero por 3 meses o lo que sea. Pues entonces te van a mandar un request for evidence o intent to deny, ¿verdad? Una orden
y tú le respondes, mira, fue mi mamá, el acta de defunción de mami y tuve que salir y no hay problema, lo hemos ganado en la oficina. Luego, pues como les dije, puede que no haya o sí, hay que mandar un perdón de algunas notificaciones. Te dije que no tenemos que pelear con el oficial, por más ridículo que a veces nos expone. Y ciertamente tenemos lo más aconsejable es preparar un buen paquete inicial. Cuando hacemos un paquete de inmigración, lo mandamos que sea bien chévere y que no haya problema, ¿verdad? Tratamos de minimizar la posibilidad que nos manden un request for evidence. No es un pecado, pero recibirlo pues te pone un poco más de trabajo. Bueno, abro a preguntas con relación a esa figura jurídica llamada Request for Evidence. Este Request for Evidence también se debe enviar, como muchas de las respuestas que se envían pues a UCIS o a quien corresponda, a través de un motion. ¿Hay un modelo de motion? No. ¿O es diferente? O acompaña la carta amarilla, dice, usted tiene hasta diciembre del año 2026. Esa carta va encima. ¿Ok? Te pueden negar la solicitud y tú no acompañas copia de esa carta original frente a tu prueba. Y ahí mandas tus pruebas si es original. Por eso te digo que tienes que ser bien específico, cuidadoso, qué es lo que te están solicitando. Y para que no haya problema en cuanto a eso. Ese request es para cada, o sea, es un checklist de acuerdo al proceso migratorio que se lleve, bien sea un asilo, una petición familiar. Ok. Por asilo no sucede, pero peticiones como, por ejemplo, TPS, por una solicitud de petición familiar, ajuste de estatus, proceso consular, que vamos a hablar de esto posteriormente, lo que inmigración, el oficial de UCIS, quiera saber. ¿Tiene dudas con relación a que tu hijo es tu hijo? Ah, pues mira, el acta de nacimiento, míralo, es original, qué sé yo, que, porque es tu hijo y tiene un segundo apellido distinto o algo así. Pues tienes que aclararle. Es Request for Evidence, es un recurso para subsanar tu petición inicial. O sea, esa es la oportunidad que te va a dar. Y hay que ser bien cuidadoso porque puede conllevar la desestimación de tu caso. Digamos que hay un checklist inicial, un ejemplo, para una petición por matrimonio. Acta de matrimonio. Sí, las hay, están en ucis.gov. Van a ver, por ejemplo, si buscan la I-130, que es la petición familiar, te dice, una parte dice checklist. Así mismo, y tienes que marcar cuáles son los, que no se te olvide nada. Exacto. Entonces, en ese listado inicial, este request es que si el oficial necesita más pruebas o está inicialmente ahí. Ok. ucis.gov te va a dar el documento de que tienes que someter la planilla, ¿verdad? Con toda tu prueba y se somete allá inicialmente. Pero luego, si tiene duda o se te quedó algo que puede pasar, no lo corrigió. Los paquetes de mi oficina, 2 personas tienen que corregirlo antes de meterlos allí. Porque 2 ven y 3 ven mejor que 1. Entonces, ese checklist quede nítido para evitar el request for evidence. Esa es la segunda y última oportunidad que tienes y tienes que someterlo en tiempo real de lo que te están pidiendo. Yo llego a Estados Unidos, por ejemplo, en mi caso particular, sufrí amenazas el año pasado, me destruyeron mi vivienda, estoy en este momento viviendo fuera de mi ciudad de origen debido a las amenazas que tuve por extorsión y riesgo de mi vida. ¿Eso es un argumento para yo poder solicitar asilo o no, porque no es ni político, ni racial, ni religioso? ¿Y qué documentos debo allegar para demostrar mi condición y solicitar el asilo una vez esté en territorio americano? Ok. Como toda profesión, un médico, un ingeniero, vamos identificando la causa por la cual se nos está cuestionando
Y en derecho lo que nosotros estudiamos y nos entrenamos es para cuando el lego, en sus países se llama lego. ¿Alguien no sabe lo que es lego? ¿No? ¿Qué es Lego? ¿A qué llamas Lego tú? Lego es una persona que no es experto, no es un perito en el tema. Ah, ya, ok. Es un lego. Una persona que no sabe de medicina, pues entonces es un lego en medicina. Pero una persona que no sabe de derecho, pues el perito se supone que somos nosotros los que hemos ido a escuela de derecho y enseñamos al derecho. Pues básicamente se identifica la figura jurídica. Cuando yo te escucho hablar, tengo que poner mi mente a saber cuál es la figura jurídica que me estás preguntando. Y yo concluyo que es el asilo. ¿Ok? Y cuando analizo en mi mente, yo digo, bueno, vamos primero. Si es los hechos que ella me trae son que tiene miedo, es algo, la primera pregunta es, ¿quién es que te persigue? Una banda criminal organizada. Primero me quisieron extorsionar. No pagué la extorsión, tampoco tenía para pagarla, pues solamente vivía de mi salario. Y ante el no pago de la extorsión, iniciaron por arrojarme piedras, objetos a la casa, y finalmente la casa me la vandalizaron en un momento en que no estuve. En la casa ya no hay casa, quedó solamente el lote y me tocó salir corriendo del territorio. Ok, te voy a explicar lo que es la regla general y algunas de las excepciones. Sí, señor. Como regla general, el autor tiene que ser el gobierno, por ejemplo, el de Venezuela, el de Colombia, lo que sea. La Okay. contestación en tu caso probablemente es negativa. No existe el primer elemento, que sea el gobierno. El gobierno es la policía, en El Venezuela Estado, cualquier representante del Estado. Ok, ya entendí. tiene que haber lo que llamamos acción del Estado. No sé si esa figura en el derecho colombiano se conoce. Sí, Acá en claro. Estados Unidos es state action. Si existe acción del Estado, pues entonces el primer elemento. Si no tiene acción del Estado, hay una excepción, es determinar si el gobierno de Petro hace lo imposible para agarrar a esa gente, si él tiene los recursos, si tú puedes ir donde el Estado a pedir ayuda frente a esta gente en Colombia. Si la contestación es no, pues entonces probablemente podríamos levantar de que tu asilo es un particular social group, es un grupo social particular de gente víctima de extorsiones, qué sé yo qué, de agentes allá en Colombia, que probablemente en Estados Unidos o en Puerto Rico no existe, pero en tu país existe. Y existe lo que se llama los country conditions, que son eso está en internet, tú pones Colombia Country Conditions y ahí tienes que ver si la literatura, no de la visión como lo vean los colombianos, sino como lo ve el Departamento de Estado de Estados Unidos, mira cómo es la política de Colombia. Si reitera, si en el Country Condition está la situación de hecho demostrada, ahí pues probablemente tengas una manera de defender tu asilo en Estados Unidos. O sea, no es como lo vea Colombia, es como lo ve Estados Unidos que Colombia habla. O sea, es desde la perspectiva, porque estás pidiendo asilo en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, si la contestación hubiera sido sí es el gobierno, en el caso de los venezolanos, para hacer un derecho comparado, en el caso de los venezolanos, es conocido, que ellos llaman acá en Estados Unidos, que existen los colectivos. Son personas que, aunque no trabajan directamente con el gobierno, pero fungen como personas que tienen ataduras con el gobierno chavista. Y entonces ellos entienden que si un colectivo te persigue, pues es el gobierno y ya tienes el elemento. Y después tienes que demostrar si la persecución se debe por una de las 5 razones: política, religiosa. Si es por chaval, por molestarte, pues no aplica. Tiene que haber una razón de las 5 protecciones que la ley establece. Ok, gracias. Bien. El request for evidence es cuando usted está en un proceso
para hacer un requerimiento de pues, los papeles americanos y de pronto le llega este request for evidence a la persona que está requiriendo los documentos para que aporte más evidencias, como por lo menos fotos, documentación, como información del tiempo que de pronto han estado o casados o por qué está pidiendo ¿cómo se llama? La documentación americana. ¿Es eso el request for evidence, correcto? Correcto. El oficial de USIS, no el de ICE, no el de EOIR. O sea, quiero estar bien claro para que se entren en qué cajita estamos. Sí. Pues entonces, ese oficial, que no es abogado, es una persona que trabaja ahí en USIS, pues te está diciendo, mira, tengo dudas sobre este asunto, aclárame este asunto. Y ahí la persona entonces tiene que contestar dentro del término. Si no, decimos en Puerto Rico, se muere Panchita. Hasta ahí llega. Pues tiene que hacerlo dentro del tiempo. Son bien, aquí en Estados Unidos, son bien estrictos. Cuando te dicen un tiempo, es un tiempo. Y tú lo contestas. Como te dije, trata de que no solo tú lo leas, lo lean 2 o 3 personas para ver qué es lo que dice ahí. Tengo una pregunta. Si una persona está en Colombia y se casó con un ciudadano americano, esta persona que vive que es ciudadano americano está viviendo en los Estados Unidos y la pareja vive en Colombia, todavía no le ha llegado su documentación, pero este proceso lleva tiempo y no le ha llegado ni siquiera como el request for evidence. Usualmente este trámite, ¿cuánto tiempo más o menos se puede demorar? Ok, chévere. Mira, si la persona está el ciudadano americano y está el colombiano o la colombiana en este caso, y en una vacación o algo conoció a esta colombiana que nunca ha salido y se casó con esa colombiana y dice, te voy a pedir, pues puede empezar los trámites, ¿verdad? A través de un trámite que se llama la I-130 y luego hace lo que se llama el proceso consular. Si no se hubiera casado, podrían solicitar una visa de noviazgo y podría entonces hacer un proceso consular y luego venir acá en Estados Unidos y casarse dentro de 90 días y entonces quedarse en esos 90 días y luego pedir permiso de trabajo. Hay diferentes trámites y vías de hacerlo. Otro de los trámites es que te aprueban el ciudadano americano de Estados Unidos y la colombiana y entonces hace el trámite de petición familiar y una vez te aprueban la de 130, entonces para los colombianos existe la reunificación familiar. Es decir, que ya no tienes que hacer el proceso consular y tarda, sino que a través de tú solicitas ese parol como tal, humanitario, y entras por reunificación familiar y esperas acá el tiempo de espera en Estados Unidos. Para los colombianos, se ha destinado para hacer eso. Él espera, hay una USIS, entra a ver cuánto él le espera y te dice a ti un año, tantos meses, y si se sobrepasa los meses de espera, pues puedes hacer un request, ¿verdad? Un e-request para que entonces USIS, tú le dices, te voy a castigar porque la ley dice que tienes hasta 30 meses, qué sé yo. Pues entonces ahí, si se te pasa al gobierno, pues entonces el gobierno tiene que justificar. Por eso es que a veces el oficial dice, ya, en este caso me voy a atrasar, pues déjame enviarle un request for evidence para retrasar y se me extiende el término a mí como funcionario del Estado. Pues entonces juegan con eso. Para la reunificación familiar, ¿tiene que haber habido una I-130 ya radicada? Sí, aprobada, para entonces hacer el otro proceso. O sea, aprobada. Aprobada, sí. Con una 130 aprobada, tú puedes empezar para en vez de seguir el proceso de proceso consular, tú entonces haces la reunificación familiar y si el gobierno de USIS
entiende que es razonable en unas situaciones arbitrariamente, dice, está bien, te voy a dejar entrar. Y esperas acá. Gracias, gracias. Pero no es un derecho así absoluto. Tú entraste con visa legalmente al país Sí, señor. y te quedaste. Ujú. Ok, pues tu I-94 entraste legalmente al país, no tienes que pedir perdón ni nada y te casaste con un ciudadano americano. Ok. Pues entonces tienes dos maneras de hacerlo. Te casas y metes la I-130 con la 485, eso se hace one step, de un solo cantazo, aplicas las dos y los dos términos corren a la misma vez y puedes ajustar el estatus. Esa es la diferencia. Hacer ajuste de estatus es dentro del país del que entra legal. El que entra ilegal no tiene derecho a un ajuste de estatus. Tiene que casarse y luego irse a Colombia, esperar para poder que le llegue su turno. Es un proceso consular. Ponle que entró ilegal y entonces se casa con un ciudadano. Puede que tenga corte, puede que no. Entonces, porque los van a procesar, ¿verdad? Porque uno no puede entrar ilegal. Y entonces se casó. Y entonces, una vez te aprueben la I-130, que es la petición familiar, empieza a pedir lo que se llama un 601A, que es un waiver, es un perdón. Es un perdón para que puedas esperar aquí en lo que te aprueban el perdón. Para cuando te aprueben ese perdón, tú puedas salir a tu país y entonces vas a estar unas 2 semanas para que te den la cita, ¿verdad? La cita consular, vas al consulado, pasa la entrevista y entonces cuando vayas a entrar, te entregan la visa para hacerte la residente de este país. Es un proceso, te digo a modo así, pero después uno tiene que hacerlo más en detalle. Una persona que le han aprobado un TPS, ¿se lo pueden luego cancelar? Una persona que tiene TPS que se lo pueden revocar. Sí. Y sí, ponte a beber por ahí en un carro y te agarran, te pueden quitar el TPS. O sea, cualquier infracción. Bueno, depende, ¿verdad? Y si sales culpable, a veces, bueno, hasta coger cárcel para que no seas culpable. Porque depende. O sea, el tepeciano tiene que andar derechito. No puede venir a este país a vender droga, a emborracharse. O sea, no puede buscarse crímenes. El Así sea TPS por un DUI. puede ser porque no te... Es más, si tú estás solicitando con un DWI, puede que no te lo acepten el TPS. O sea, hay que portarse bien. Por eso es que muchos clientes le decimos, ¿tienes TPS? Ok, pues sigue asilo, porque si tienes asilo y estás pendiente, se te cae el TPS, sigues con este otro. Que no te vaya, el TPCiano tiene que portarse bien en este país. Sí, cuando se tiene corte en asilo defensivo y se somete un TPS, ¿se hace un cierre administrativo o congela las cortes? Puede pasar varias cosas. Depende. Mira, con relación a los cierres de corte, existe una fecha, 2 de noviembre de 2020, nosotros decimos antes y después de Cristo. O sea, ese es el border, porque el que entró antes del 2 de noviembre del 2020, esa persona está protegida porque es no prioridad para el gobierno de Biden. El que entró después del 2 de noviembre, pues esa persona no está protegida, pero si tiene TPS, tú negocias a lo que se llama PD, Prosecution Discretion, tú le escribes al fiscal y el fiscal se une y cierran tu caso. Y te quedas con TPS y puedes meter tu asilo nuevamente por UCIS. Esto es algo un poco complicado para explicarlo así, porque eso es un poquito complicado el tema. Pero el TPS corre paralelo, directo, paralelo, una no cancela el otro. El asilo es un relief y el TPS es another release.